Sí, el problema 6 está acá. Fíjense que nos dice, considere la función de distribución de velocidades moleculares. La fracción de moléculas con velocidades entre 0 y C asterisco vale 0,4273. O sea que el área debajo de la curva hasta la más probable, hasta el máximo, el área debajo de la curva hasta ahí vale 0,4273. Y nos dice, calcule cuántas moléculas en un mol de gas poseen velocidades superiores a la velocidad más probable. ¿Sí? Bueno, y acá lo que pueden usar es la relación de que el área de abajo de toda la curva es 1, entonces si hasta acá vale 0,42, ¿cuánto vale el resto? Y ese resto lo que nos va a dar es la fracción de moléculas en un mol que tienen velocidades en módulo mayor que la velocidad más probable. Este número de moléculas en una muestra muy grande es lo mismo que la probabilidad de, dada una muestra grande de moléculas, cuál es la probabilidad de que al seleccionar una molécula tenga valor de velocidad mayor que la velocidad más probable. ¿Sí? Entonces, el número de moléculas o la probabilidad de moléculas se calcula de la misma manera, porque tenemos una muestra que tiene un número de moléculas muy grande. Y lo otro que nos dice es, analice si estas fracciones dependerán de la naturaleza del gas y de la temperatura. Y esto lo podemos pensar un poco mejor pensando en la expresión funcional. Y para esto vamos a hacer la clase que viene, vamos a calcular esta integral trabajando un poco con la función. Pero la idea es que el número, el resultado numérico entre 0 y C asterisco no depende de cuál es ni la temperatura ni la naturaleza de la sustancia. Lo que sí va a cambiar es cuál es el valor de ese asterisco, pero dada una condición, ¿sí? Fíjense en este, para los distintos gases tenemos distintos valores de velocidad más probable, ¿sí? Que es donde aparece el máximo. Pero lo que no cambia es que el área debajo de la curva entre 0 y C asterisco vale siempre 0,42. ¿Sí? Ese es un resultado general. Lo mismo con la temperatura. La velocidad a la cual se produce el máximo cambia con la temperatura, pero el área debajo de la curva entre 0 y el máximo sigue siendo siempre la misma. ¿Sí? Y tiene que ver con que la función se puede escribir de esta manera también. Entonces van a ver que se puede definir una variable adimensional que es la velocidad sobre la velocidad máxima. Y eso ya no depende ni de la temperatura ni de la naturaleza del gas. ¿Sí? Entonces, a esta altura, y ya cerrando esta parte de función de distribución de velocidades, vamos a hacer un repaso el mismo jueves, pero la idea es, pensemos cuál es la velocidad de las moléculas en un gas. Y acá está marcada la cuestión de la velocidad, porque la idea que me gustaría que repasemos es que no podemos hablar de la velocidad de las moléculas, porque existe toda una distribución de velocidades. Entonces podemos hablar de la velocidad media, de la velocidad más probable, de la velocidad cuadrática media, pero la velocidad de las moléculas no existe como un parámetro, porque no todas tienen la misma velocidad. ¿Sí? Podemos hablar de velocidades estadísticas, la media, la cuadrática media, pero existen moléculas que se están moviendo desde velocidades muy bajitas hasta velocidades muy altas, en todas condiciones. Por otro lado, ¿qué entendimos? Me gustaría que piensen en qué entendimos por funciones de distribución de velocidades. ¿Y qué diferencia hay entre lo que llamamos f de bx y f de b directamente? Diferencias en cuanto al significado físico, qué significa cada una, y también en cuanto a las cuestiones matemáticas, por ejemplo, entre qué valores para qué valores de velocidad o de la variable está definida la función. Entonces, ¿cuánto vale el área entre determinados valores? Por ejemplo, ¿cómo cambian estas dos funciones cuando cambia la naturaleza del gas, o sea, la masa de la molécula, o cuando cambia la temperatura? Y la idea es que puedan representar estas dos funciones para, por ejemplo, distintos valores de temperatura, distintos valores de la masa del gas. Y puedan analizar, justificar las diferencias, digamos. Además, ¿con qué variables macroscópicas están relacionadas estas velocidades moleculares? Básicamente, si ven las ecuaciones anteriores, la velocidad de las moléculas está relacionada con la temperatura. Entonces, hablar de la velocidad cuadrática media, por ejemplo, es lo mismo que hablar de temperatura. De hecho, lo que llamamos temperatura es el reflejo del movimiento cinético de las moléculas. ¿Sí? Entonces, que todas estas ideas nos queden como un cierre de esta primera parte, porque lo que sigue es, ya vimos, bueno, cómo está distribuida la velocidad de las moléculas. Vimos que además existen fenómenos físicos que nos indican que
la velocidad de las moléculas y también su energía cinética, porque hay una relación que las vincula, son cantidades distribuidas, o sea, no todas las moléculas tienen el mismo valor. Lo que nos queda ahora para la próxima clase es ver qué pasa con la distribución de energía. Dada una distribución de velocidades, bueno, yo conozco cómo puedo calcular para una molécula a partir de su velocidad cuál es su energía cinética. La idea es ver ahora cómo se transforma la función distribución de velocidades para dar la función distribución de energía. Y vamos a hablar un poco entonces de cuál es la función distribución de energía entre todas las moléculas. La vamos a deducir a partir de la de velocidades. Entonces, como preguntas para la próxima clase vamos a pensar cómo está relacionada la velocidad con la energía cinética traslacional. Entonces la energía cinética traslacional, ¿será la única forma de energía cinética que tienen las moléculas? ¿O de qué otra manera estas moléculas se podrían mover? Que está relacionado con las primeras hipótesis que hicimos de la teoría cinética. Sobre todas estas cuestiones vamos a charlar entonces la próxima clase donde vamos a ver función de distribución de energía.